Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, Ángel Rodríguez, él es un diputado Parlasur. ¿En qué anda en este momento Parlasur? ¿Cuál es la utilidad de esa organización? ¿Qué tarea cumplen en beneficio de la sociedad internacional o latinoamericana o suramericana? Correcto. Yo te diría que una de las experiencias más importantes que hemos tenido nosotros en, digamos, instancias que aglutinen a los gobiernos y a los parlamentos es con la, digamos, con esa experiencia, esas iniciativas de Chávez, pues donde se ha visto, por ejemplo, la Unión de Naciones del Sur, donde se ven, digamos, aspectos que tocan las realidades de los países del continente. Lo que tiene que ver con el Banco del Sur, por ejemplo, ¿no? Que fueron iniciativas que aunque no se concretaron, van avanzando, pero muy lentamente. Lo que tiene que ver con los consejos creados por la Unión de Naciones del Sur, Consejo de Defensa, Consejo de Salud, Consejo de Infraestructura, Consejos de Educación, poco consejos en política en lo que son instrumentos o lo que son las instancias electorales del continente latinoamericano y caribeño. Digamos que hay instancias internacionales donde si se concretan, se desarrollan, ejecutan políticas que tienen que ver con las necesidades de la gente. Ahora, ¿qué vinculación tiene el Parlamento Sur con el Parlamento de Venezuela, por ejemplo, con la Asamblea Nacional? Los parlamentarios salen de ahí. Son escogidos de los parlamentos de los países. ¿Y pueden ser sustituidos por la propia Asamblea? Cuando, por ejemplo, un parlamentario, los parlamentos regionales existentes, por ejemplo el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Sur, sus diputados, por lo menos en el Parlamento Latinoamericano son escogidos por la población también, como son escogidos los parlamentarios locales de los parlamentos de los países. El Parlamento del Sur a veces son escogidos del seno de los parlamentos existentes. Bueno, ¿qué otra cosa tiene usted en agenda dentro de esa relación con los países suramericanos? Bueno, hay una preocupación general, ¿no? ¿Cuál es? Digamos, la política generada, que ha sido objeto de denuncia en varios niveles, ¿no? De parlamentos regionales, lo que es la agresión al país, ¿no? Claro. El papel que juega Colombia en esa agresión ha sido, digamos, un tema... ¿En qué consiste esa agresión? Bueno, chicos, tú ves la opinión de Santos con relación a Venezuela. Una agresión verbal. No tanto verbal, porque hemos visto cómo en la frontera con Colombia el contrabando de la gasolina, el contrabando de los billetes de la moneda venezolana, el abigeato. Eso siempre ha existido. Claro, pero es una agresión concreta, independientemente de que siempre ha existido. Ajá. Y más aún se ha acentuado en los gobiernos de la Revolución Bolivariana. Y tú ves ahorita, por ejemplo, observabas a Santos emitiendo una opinión que el presidente Donald Trump hablara con Putin para que no apoyara la dictadura venezolana. Y observas también cuál es del nuevo presidente, cuál es su opinión con relación a la situación venezolana. O sea que digamos que hay una preocupación... Pero no se ha concretado esa alianza Putin-Trump contra Venezuela. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. No se ha concretado. Estás viendo Regiones.
Aquí estoy leyendo Ángel Rodríguez sobre el encuentro de Maduro con el senador de Estados Unidos puede normalizar las relaciones. ¿Qué ha pasado después de ese encuentro? Yo creo que se vienen generando conversaciones, porque tú puedes evaluar, digamos, la arremetida, pues la acción contra Venezuela desde Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista de esa diplomacia de micrófonos y de declaraciones, ha bajado su intensidad. Claro. Ha bajado, sí. Y pueden abrirse, pues, digamos, canales de comunicación que permitan ir normalizando las relaciones que son importantes para Venezuela, para Estados Unidos. Tú dices aquí que exagera la situación de Venezuela en el exterior. ¿Cómo es eso? Claro, chicos, porque tú ves el informe que hizo la EA, dice que hay desaparecidos. ¿La OEA? Sí, hizo un informe donde aquí se violan los derechos humanos, hay desaparecidos, hay torturados, y hay una campaña internacional contra el país, inclusive lo que te decía de Duque en el segmento pasado. Duque apoya ese informe que hizo la OEA, que va a la Corte Penal Internacional. Pero la OEA no basa eso en denuncias que recibe de familiares. Claro, pero ahí hay una acción política contra Venezuela. Ah. Sí, y en términos generales tú ves una campaña comunicacional contra el país. Tú ves cómo se exacerba los problemas de la migración venezolana, ¿no? Cómo se abultan cifras cuando nosotros tenemos en el país casi 6 millones de colombianos, y de eso no aparece en ninguna instancia internacional producto del desplazamiento por la guerra que hubo en Colombia. No ves a ninguna instancia internacional denunciando, digamos, acusando al gobierno colombiano de que tiene 6 millones, son casi 8 millones en el mundo. Venezuela tiene 6. Pero se han ido algunos, ¿no? ¿Colombianos? ¿O no se han ido? Tú sabes que ese es un ir y venir. Por eso. No se han ido definitivamente. Es como probable, pues es probable. Sí. Unos van a buscar, otros van a llevar. Correcto. Sí. No van a llevar contrabando, otros vienen a traer. Pero hay una campaña internacional contra el país que se refleja, por ejemplo, en el bloqueo del dinero venezolano en el exterior. ¿Cómo ves tú la situación de gobierno y oposición? Chicos, yo no veo cambios en la oposición. Yo creo que el país, yo siempre lo he dicho, y era un clamor del presidente Chávez y un clamor inclusive del presidente actual Nicolás Maduro, de que el país necesita una oposición nacional, que quiera el país, que piense con cabeza propia. ¿Y quién pone esas condiciones? ¿Cuándo se sabe si la oposición es nacional o nacional? Bueno, tú ves ahorita la oposición ejecutando todas las órdenes que emanan de Estados Unidos, pidiendo intervención militar contra el país. Tú debes haber visto, Carlos, cómo quedaron las ciudades de Siria tras la invasión norteamericana. Bueno, pues ahí no tiene que ver nada los venezolanos. No, ahí no tienen que ver nada con los venezolanos, pero cuando tú te vas al exterior a pedirle al mundo, a las potencias mundiales, que invadan Venezuela, que le apliquen sanciones a Venezuela. Pero se ha pedido invasión, ¿no? Yo no he visto esa declaración, sí. ¿Seguro? Julio Borges lo ha hecho. Bueno. Julio Borges lo ha hecho. Y lo ha hecho un sinnúmero de... Pero los demás de la oposición se han deslindado de esas declaraciones. No, algunos se han deslindado, otros no. Okay. Pero tú te pones a ver ahorita ese proceso de unificación de la oposición venezolana, buscando otros caminos, y nadie se deslinda del bloqueo que tiene Estados Unidos de los recursos venezolanos. Nadie se deslinda del saboteo contra la economía y las finanzas del país. Entonces, esa es una oposición que su principal problema no es confrontar Ángel, pero nosotros estamos importando de Estados Unidos y llega aquí comida de Estados Unidos, llegan otras cosas. No sé, a través del sector privado, a través del sector público. Es probable que el sector privado sí, pero a nosotros, por ejemplo, nos tienen bloqueado en una institución internacional que se llama Euroclear 1.400 millones de dólares. Caray. Los 2.000 millones de dólares que produce mensualmente Citgo para este país están bloqueados. No se deja renegociar la deuda venezolana como normalmente hacen todos los países. Entonces hay un bloqueo económico que no permite que las necesidades de los venezolanos sean resueltas como se venían resolviendo normalmente. Y la oposición venezolana no se deslinda de eso. Y no hay una autoridad en Estados Unidos
a donde tú puedas acudir como instancia para denunciar ese bloqueo y rescatar lo que tú tengas secuestrado ahí? Porque, No. Esa es una decisión política de Estados Unidos, Bueno, de su gente financiera. pero no de su justicia No, americana. no. La justicia americana puede intervenir. en todo Es caso. probable que Bueno, pueda intervenir. a lo Pero mejor- yo me imagino que todos esos poderes están subordinados a eso. Bueno, es la opinión de Rodríguez. Correcto. Gracias, amigo, por estar aquí en el programa. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.